Sin duda, en algún momento hemos escuchado la figura del padre Gallegos y sobre todo muy bien conocida en la provincia de Veraguas. Pero háblanos un poco acerca de quién fue y por qué es tan importante, sobre todo para esta región. Bueno, en primer lugar, el padre Jesús Héctor Gallego Herrera era un padre colombiano. Él se relacionó con Panamá muy temprano, todavía no tenía 30 años. Llegó a morir a los 33 años, desapareció y ya hay bastante evidencia de que él murió. Y desde los 27 años él estuvo vinculado a Panamá. Él nació en un pequeño municipio, Magdiel, y quiero saludar a toda la audiencia de Radio Ancón, saludarte a ti. Y hoy vamos a tratar sobre un caso muy terrible que ocurrió en Panamá y que para esta fecha se está conmemorando un aniversario más de este hecho. Es la desaparición y muerte del padre Héctor Gallego, Jesús Héctor Gallego, el Jesús Héctor Gallego Herrera. Él desapareció el 9 de junio de 1971, un caso muy terrible que todavía estremece a la nación panameña y dice que es bueno, aunque estemos en relax, es bueno uno conocer la historia para no volver a repetirla en sus hechos malos. Bueno, dice el dicho, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y sin duda, en algún momento hemos escuchado la figura del padre Gallegos y sobre todo muy bien conocida en la provincia de Veraguas. Pero háblanos un poco acerca de quién fue y por qué es tan importante, sobre todo para esta región. Bueno, en primer lugar, el padre Jesús Héctor Gallego Herrera era un padre colombiano. Él se relacionó con Panamá muy temprano, todavía no tenía 30 años. Llegó a morir a los 33 años, desapareció y ya hay bastante evidencia de que él murió. Y desde los 27 años él estuvo vinculado a Panamá. Él nació en un pequeño municipio de Antioquia, en Colombia, que se llama Salgar. Eh, Él estudió en la escuela de una familia muy pobre. Creo que él era de los hermanos mayores de una familia de 12 miembros, 11 o 12 miembros, eh, sus padres se dedicaban a la agricultura y él estudió en el seminario de Medellín. Primero estudió pues en su lugar de origen, en Salgar, y después él tuvo pues la oportunidad de ir a estudiar al seminario de Medellín para ser sacerdote. Cuando él estaba estudiando para sacerdote, llegó el obispo entonces de Veragua, era Monseñor Marcos Gregorio Magrat. Llegó a Medellín porque allá sí hubo varias reuniones del Consejo Latinoamericano de Iglesias y llegó pues Monseñor Magrat allí y al, al entonces seminarista, todavía no era padre Gallego, le habían dicho que en Panamá, en una región, faltaban sacerdotes, incluso ni siquiera había parroquia en el área de Veragua. Entonces él consiguió una cita con Monseñor Magrat y le dijo el interés que él tenía de venirse acá a Panamá. Lo cierto es que él, sin haberse graduado todavía, ya finalizando, él consiguió, gracias a Monseñor Magrat, que en ese tiempo era obispo de Veraguas, que poder venir a Veraguas y se instaló en San Francisco. No sé si ha oído hablar de San Francisco de la Montaña. Él estuvo ahí colaborando con la parroquia sin haberse todavía ordenado. Cuando tenía como un año allí de estar en San Francisco de la Montaña y todavía no había ocurrido el golpe de Estado de 1968, esto era como en el 67,
el padre Gallego, que todavía no era padre, pues, fue a Medellín a ordenarse. Y el que lo ordenó fue Monseñor Marcos Gregorio Magrat, fue el que lo ordenó. O sea, creo que es importante decir que dentro de la Iglesia Católica, el padre Gallego era una especie de ahijado de Monseñor Magrat, porque fue el que le dio la oportunidad de venir a Panamá a ver agua, primero a San Francisco y después a Santa Fe, y posteriormente él mismo lo ordenó allá en el seminario mayor de Medellín para los sacerdotes católicos. Entonces él ya se vino a Panamá y en algunas semanas estuvo en San Francisco, pero después él se trasladó a Santa Fe, donde no había parroquia. Es más, a él le tocó crear y fundar pues la parroquia de Santa Fe, que es un municipio muy extenso, muy grande de Veraguas. Hace 50 años era un lugar con muchas dificultades. Para que tengas una idea, el 50% de la población era de los niños estaban malnutridos. Había problemas muy serios de salud, problemas de analfabetismo, el 50% de analfabetismo. O sea, una de las regiones, y todavía sigue siendo una de las regiones más pobres, pero en aquel momento estaba en una situación peor. Y él comenzó a organizar a los campesinos e inmediatamente le pusieron el mote de comunista. Y los terratenientes del área comenzaron a preocuparse por el, la acción del padre. Él se puso como meta organizar algunas cooperativas, organizó un sindicato. De hecho, hay una cooperativa que tenía otro nombre, pero que hoy se llama Cooperativa San Juan 23, que él fue el fundador. Esa cooperativa aún existe en Santa Fe, que es para organizar, es una cooperativa que le llaman de consumo, es para organizar a los productores agrícolas, a los campesinos, para que ellos tengan un lugar donde, primero de encuentro para producción colectiva y además para que puedan mercadear, ¿no? Comercializar sus productos. Bueno, lo cierto es que esto creó mucho problema allí, la participación del padre ahijado de Magrat, y este, lo comenzaron a atacar. En una ocasión le quemaron el rancho donde él vivía. Allí no era una casa cural así muy buena, era un rancho, le quemaron el rancho y a raíz de eso él se fue a vivir donde un vecino que Jacinto Peña, se llamaba Jacinto Peña, que vivía con su esposa y se fueron, pues, él lo invitó para que fuera a vivir a su casa. Todo eso en Santa Fe. Bueno, en ese momento el gobierno de Torrijos, que ya habían dado el golpe, estamos hablando del 69, por allí 70, eh, creó el programa que se llamaba el Proyecto Veraguas, que era justamente para ayudar a mejorar la condición de todas esas personas que vivían por allí y encontraron como un aliado pues al padre Gallego. Gallego llegó a reunirse en varias ocasiones con el general Torrijos, como poniéndose de acuerdo. Ya Torrijos era el líder de la revolución, para ponerse de acuerdo en diferentes puntos y resultó que eh, llegaron a acuerdo pues llevar adelante este proyecto Veragua, que uno de los que lo había escrito después fue director del IRRE, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, que eso fue privatizado en el gobierno de Pérez Valladares. Y ese señor se llamó Edwin Fabré. Él fue uno de los redactores de ese plan Veragua y una de las personas que estaba ayudando a ejecutarlo, no como funcionario, sino como agente de la Iglesia Católica, era el padre Héctor Gallego. Bueno, llegó un momento
en que la acción de Gallego estaba molestando a muchas personas. Había un señor que se convirtió en una especie de líder contra Gallego, que era un señor de apellido Bernaza Herrera. Ahora no recuerdo el nombre, pero un señor Bernaza Herrera, que era uno de los terratenientes del área y además trabajaba en el gobierno, era como el director de Agricultura para Veraguas del Ministerio de Agricultura. Entonces, ese señor incluso un día le lanzó su, su carro a Gallego. Bueno, la situación de Gallego fue poniéndose más difícil porque los campesinos tampoco ya querían, eh, digamos, algo más tibio como lo que estaba proponiendo el gobierno para el tema de la reforma agraria, para tener sus tierras, para hacer su desarrollo, su agricultura y demás. Y llegó un momento en que Torrijos ya no recibió a Gallego, a pesar de que anteriormente lo había recibido 3 o 4 veces y se habían puesto de acuerdo en algunos puntos. Y ya Torrijos no lo recibió más y allí eh, lo que se plantea es que el Estado Mayor de la Guardia Nacional, comandado por Torrijos, tomó la decisión que iban a sacar a Gallego de Santa Fe y a deportarlo. Sin embargo, hay testimonios en los expedientes, está el hecho de que el día 9, en la noche del 9 de junio, de 1971, o sea que ahora se están cumpliendo 53 años, no, 71 sí, 53 años, entonces llegaron unas personas, llegó oficiales, algunos del G2, un señor Magallón, un señor Walker, llegaron y detuvieron al padre y se lo llevaron en un jeep. Dice que el jeep era una Land Cruiser, no, perdón, no jeep, un carro Land Cruiser y Toyota Land Cruiser color verde y el techo creo que era blanco. Y se lo llevaron y bueno, los campesinos pensaron que lo habían golpeado y lo habían tirado a un rastrojo, pero resultó que salieron centenares de campesinos, muchos campesinos que eran los que eran amigos, pues, y que estaban trabajando con Gallego, o que Gallego pues los estaba asesorando y no lo encontraron. Y bueno, hay muchas versiones que finalmente lo trajeron fue a la capital, finalmente lo metieron en un lugar que se llamaba La Charquita, que quedaba por allí quedaba por donde estaba la Escuela María Inmaculada, que ahora es la Universidad del Istmo, en la avenida Justo Arosemena, por ahí había un lugar donde llevaban a personas así y era un lugar que lo manejaba el G2, que era la policía secreta de la secreta, pues. Bueno, de la parte de inteligencia de la Guardia Nacional lo llevaron allí y algunas personas dicen que lo vieron última vez allí. Bueno, lo cierto es que en 1990, imagínate, había pasado tantos años, en 1990, después de la invasión y que ya hubo un gobierno fuera del régimen militar, que fue el que estaba pues como protagonista de esa desaparición, hicieron un juicio y varias personas fueron condenadas. Algunas cumplieron pena. Y además se comenzó a investigar de nuevo qué es lo que había pasado. Una de las personas que dice que sí lo vio y que estuvo con él, pero que él no fue el que lo asesinó, dio información y dijo que los restos estaban allá en Tocumen. Ahí había un cuartel de policía de Tocumen, donde era el aeropuerto, que era el aeropuerto militar, y que ahí estaba. Y bueno, fueron a buscarlo y encontraron restos. Finalmente encontraron restos que no andaban buscando, como el de un sindicalista que se llamó Eliodoro Portugal, y no aparecieron los de Gallegos. Sin embargo, hay personas que dicen que entre los huesos que custodia creo que se llama Instituto de Medicina Legal, que tiene que ver con la morgue y todo eso, ahí están los restos del padre Gallego.
ahí están y bueno, ha habido mucha desidia para determinar algo tan importante como este caso de Gallego. Y lo otro, Magdiel, es que dos cosas más. Una, el padre estaba de alguna manera actuando según los lineamientos de la iglesia. Él no se salió en atención a lo que la iglesia hace 50, iglesia católica estaba pensando, que era no solo la justicia social o la justicia social, sino en función del impulso económico. Él quería ayudar a los campesinos, pues que tuvieran una mejor economía. Y por otro lado, también eso que le llamaban la doctrina social de la iglesia y también algo que estaba relacionado con la teología de la liberación. Algunos creen que él estaba influido también por la teología de la liberación, que era, digamos, el ala izquierda de la iglesia. Lo cierto es que los terratenientes, incluso las denuncias que le llevaban al Estado Mayor es que él era un comunista. Incluso alguien lo llegó a acusar también de terrorista. Y el otro punto que creo que es importante es que se ha hablado de la posibilidad que lo beatifiquen, pero mientras no encuentren los restos, no es beatificable. Creo que de eso ha hablado el propio Monseñor Ulloa, pero tienen que encontrar los restos. Y los restos sí están. Estaban juntos, justamente en el área de Tocumen, de ese aeropuerto militar, cerca o junto con los restos de Heliodoro Portugal, pero bueno, ha habido una desidia. Yo pienso que el país merece saber bien. Yo creo que ahora que hay, no sé por qué, ahora que hay un gobierno diferente, creo que sería bueno que con la iglesia se ocupe y que se le pueda dar una sepultura a Monseñor, y si la iglesia católica cree que él debe ser beatificado, que se beatifique, pero que se determine que esos son los restos que hay por allí, que son los de Gallego. Claro que sí, Rafael. Y bueno, y esto es bien interesante porque incluso en torno a Gallegos ha habido toda esta pues remembranza, incertidumbre, misterio y todo lo que involucra, porque estamos hablando de una comunidad alejada que no distaba mucho de la mayoría de las comunidades de su época en el interior del país, donde habían condiciones precarias, donde por supuesto había muchísimas dificultades y los terratenientes tenían el control de esos territorios. No obstante, pues esta figura llega a ser ese, digamos, esa luz diferenciadora que buscaba empoderar a las comunidades. Tenemos que irnos a nuestro primer cambio, Rafael. No obstante, si te parece a la vuelta, pudiéramos seguir ahondando sobre todo para conocer un poco el contexto en donde se desarrolla toda esta historia que culmina con la lamentable desaparición y fallecimiento del padre Héctor Gallegos, que todavía hoy, muchísimos años después, sigue siendo un tema de conversación en nuestro país. Sí, por supuesto. Bueno, esto es Relax. Nos vamos a un cambio comercial corto. Usted no se vaya. A la vuelta seguimos conversando con el filólogo y catedrático doctor Rafael Candanedo, ahondando un poco en la historia panameña con perfiles hoy con el padre Héctor Gallegos. Del mundo sigue con nosotros el doctor catedrático Rafael Candanedo. Estábamos hablando un poco acerca de esta figura representativa de nuestro país, que todavía hoy, después de tantos años de su desaparición, sigue dando de qué hablar. Hablamos del padre Héctor Gallegos, un nombre que resuena sobre todo en el interior del país, específicamente en Veraguas, y todavía hoy es recordado. Rafael, ¿cuál era el contexto político y socioeconómico en el que se encontraba Panamá en ese momento que lleva pues a que este tan querido sacerdote, cura de la Iglesia Católica, terminara con este destino? Algo que lamentablemente nos pone a pensar cómo es posible que alguien que haya dedicado su vida al cuidado de los demás de forma desinteresada tuviera este final. Sí, el padre Héctor Gallego, él en realidad estuvo 6 años en Panamá, no fue mucho tiempo. Primero, como señalaba, todavía no se había graduado de sacerdote,
ordenado, dicen, y después que se ordenó, fueron como 3 años más, 3 o 4 años más. Creo que 2 años primero y después otros 4 años. Y le tocó ese periodo bien difícil de, vamos a decir, la transición del régimen de Arnulfo Arias, que duró 11 días. Él tomó posesión el 1 de octubre de 1968 y fue derrocado 11 días después, el 11 de octubre. Y en la transición, en este periodo, donde el régimen militar se hace cargo del país hasta, bueno, hasta las elecciones de 1984, totalmente, a pesar de que ese periodo todavía siguió gobernando el gobierno militar, ya la fuerza de defensa hasta la invasión del 89. O sea, en total desde el 68 hasta el 89 fueron 21 años. Entonces, cuando el padre gallego llega a Panamá y ocurren todos estos acontecimientos en torno a Santa Fe, estaba instalándose el régimen militar. Todavía no tenía, vamos a decir, un camino fijo, no tenía un sendero fijo y había como una pugna entre sectores que sí querían el desarrollo a partir del plan Veraguas, el proyecto Veraguas, eh, que lo había hecho el mismo gobierno desde la presidencia de la República, pero al mismo tiempo había sectores, incluso allegados al mismo gobierno, que no querían pues este tipo de situación. Entonces, había una especie de contradicción a lo interno del mismo gobierno. Finalmente, Torrijos, después de todo este incidente, creó una reforma agraria, hizo muchos avances y hubo incluso una, una campaña nacional de alfabetización dentro del régimen. En este momento, lo que ocurría también a lo interno de Santa Fe era una pobreza, pero rampante. O sea, hoy hay mucha pobreza, pero en aquel momento había mucha pobreza, mucha más que la que hay ahora. Mucha desnutrición, se calcula que el 50% de los niños en esa época, ellos sufrían de desnutrición, no se alimentaban bien, había problemas de salud. Bueno, ellos ni siquiera iglesia tenían porque justamente al padre gallego le tocó ir a crear la parroquia de Santa Fe. O sea, tenían mucha precariedad, mucha necesidad, y es la paradoja del país porque es una de las regiones con mayor potencial turístico, una de las regiones más bellas, con montañas muy hermosas y que tiene salida también al Caribe, tiene salida al Caribe, Santa Fe. Bueno, Veraguas es una provincia, creo que es la única provincia panameña que tiene, tanto en el Pacífico como en el Caribe, tiene costas. Entonces, una situación muy difícil allí, de mucha pobreza, de mucha precariedad. Y por otro lado, creo que es importante decir, en ese momento la Iglesia católica, en general y de manera particular, los sacerdotes de estas regiones, pues regiones rurales, no solo estuvieran en el desarrollo espiritual de las personas, sino contribuyendo al desarrollo económico y social. Era un mandato de la iglesia, incluso la iglesia llegó a reunirse en esa época en Medellín y allí estuvo el Papa de la época, creo que era Pablo VI, estuvo en la época allí y llegaron a un acuerdo que la iglesia iba a ayudar a mejorar el desarrollo de esas comunidades. O sea que de alguna manera el padre gallego, él no estaba solo. Y por otro lado, mira las paradojas, los contrastes. Quien lo había traído era justamente el obispo Marcos Gregorio Magral, que eh, ya en el 70 él fue nombrado arzobispo de Panamá. Cuando Gallego
arriba, pues a Veragua. Monseñor Magrat era el obispo de Veragua, pero ya en el 70 la Iglesia Católica, el Vaticano lo nombra arzobispo de Panamá. Entonces, yo me imagino lo doloroso que debe haber sido también para Monseñor Magrat que una persona que él trajo a Panamá de Colombia, que él fue su mentor, que él fue su padrino, que él fue el que lo ordenó, desapareciera en esas circunstancias y es posible que el mismo Monseñor Magrat no llegara a saber realmente lo que ocurrió. O sea, él falleció años después de la invasión, noventa y tantos, y no llegó a saber totalmente lo que había pasado. Creo que otro elemento importante que debemos considerar es el hecho de que las instituciones, todos estaban bajo el régimen militar. El, la denuncia o la investigación penal sobre la desaparición de Gallego fue cerrada 2 años después, en el 93. Incluso después descubrieron que documentos que debían estar en ese expediente no habían sido incorporados, porque bueno, todo se manejaba desde el régimen militar y todo indica hoy que no creo que asesinarlo, pero sí sacarlo de Veraguas y llevarlo al aeropuerto y deportarlo. Esa era la finalidad, o es lo que había decidido el Estado Mayor o las autoridades después de militares. Sin embargo, pues ocurrió algo en el camino y murió pues el padre, ¿no? Claro que sí. Ahora, De Rafael, repente un accidente, alguna cuestión ocurrió y entonces él llegó a morir y mira, hay mucha evidencia, hay mucho testimonio de que él murió en esas circunstancias y no es que los restos están desaparecidos, los restos están. ahora, Rafael, ¿cómo es que un padre totalmente desconocido que viene del extranjero a un pueblito termina siendo todo digamos, eh, eh, centro de una conversación que todavía sigue resonando? ¿En qué momento pasa a ser un tema de interés nacional? Bueno, el padre, él tenía sus propias particularidades. Él creía en, en lo que estaba haciendo, él le puso pasión, él adoptó todos esos, así como Magrat lo adoptó a él, que fue su mentor, él adoptó a todos estos campesinos y él pensó que él podía cambiar las cuestiones. O sea, hubo mucha pasión de él y pasión, si se quiere, de juventud. Él llegó a los 27 años a Panamá y la desaparición fue a los 33, o sea, él tuvo 6 años activo aquí. Entonces, una persona muy activa que rápido llamó la atención de las personas que nunca nadie le había prestado atención, las personas allí, a tal punto que, como señalaba, el día que se lo llevan detenido por oficiales que la gente reconoció, uno era apellido Magallón, el otro era apellido Walker, que lo fueron a arrestar en la casa que le estaban dando hospedaje a él, la casa de Jacinto Peña, que se lo llevan, la gente salió, pero muchos campesinos a buscarlo por las laderas y todo, porque pensaban que lo que habían hecho era golpearlo y tirarlo por allí. Entonces, él ya arrastraba las masas, o sea, tenía un liderazgo que era religioso, pero de alguna manera un liderazgo político, era un líder, se había convertido en un líder. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que había una oposición importante al régimen militar. En Panamá no ocurrían esas cuestiones, o sea, siempre ha habido cosas así oscuras, pero el hecho que fuera un sacerdote ocurriera esto también llamó mucho la atención y debemos recordar que en ese. Bueno, estamos conversando con el doctor Rafael Candanedo. Por algún momento, sí, Rafael, parece que tienes el, el micrófono desactivado. No sé si nos puedes escuchar.
Sí, ahora sí. A ver, ahora sí. Rafael, nos dice si nos escuchas. ¿Sí? Sí, ahora sí ¿Me te podemos escucha? escuchar. Sí, ahora sí te podemos escuchar. Sí. O sea, decía que durante el gobierno de Mireya Moscoso se hizo un informe de la verdad. Y para esa época, principalmente y durante todo el régimen militar, desaparecieron más de 100 personas. Solo que esta también era una prueba, digo, no solo por las circunstancias que estoy hablando, sino que fuera un sacerdote que se ganó el corazón de esos campesinos que todavía lo siguen recordando 50 y tantos años después, sino que esto de alguna manera era una evidencia de que sí había desapariciones, porque era una época en que todos estos casos de desapariciones, de atropellos, de represión, se guardaban muy bien. O sea, no, porque tampoco había medios de comunicación independientes. Todos los medios estaban controlados por el gobierno. De esto no se hablaba para nada. Entonces, todo esto fue sumando las cuestiones. El hecho de que él estuviera allí trabajando por los postulados que la misma iglesia había planteado y que además fuera, vamos a decir, fuera ahijado del principal obispo panameño, del más representativo que era Marcos Gregorio Magrat, creo que todo eso le fue dando todo este tono que vemos y con el tiempo frente a todas las dudas, frente a todas las incertidumbres, toda la información que hoy sigue siendo de alguna manera caótica, todo eso pues ha creado toda esta cuestión en torno a una figura que realmente merece ser mejor recordada, porque él no llegó a trabajar nada para Colombia, trabajó fue solo para Panamá. Bueno, que eso que acabas de decir es sumamente interesante y es que es aquí en donde todavía se le recuerda. Si tuviéramos que, digamos, destacar aquellas enseñanzas que nos dejó el padre Héctor Gallegos, sobre todo por ese incansable, desinteresado deseo de hacer que las comunidades rurales, sobre todo donde hay o había mayor necesidad, personas que no tenían la oportunidad de aprender, que eran iletradas, que eran analfabetas, conocer que tenían derechos también y que estos podían salir de esa condición de pobreza y salir adelante. Sí, lo que sobre esto pudiera decirse es que, en primer lugar, él decía que unidos es que ellos podrían prosperar. Él creía mucho en las actividades colectivas, como las cooperativas. Las cooperativas en Panamá existen hace mucho tiempo, mucho antes que el padre Gallego, y él les estaba señalando eso. O sea, ustedes pueden salir adelante si se reúnen y una forma de hacerlo es a través de las cooperativas. Ayudarse, ser solidario entre ustedes. Ese era uno de los, vamos a decir, de las principales inquietudes. Y lo otro es lo mismo que tú estás señalando. O sea, que ellos tenían que luchar por sus derechos. Y era muy difícil porque había pues mucha ignorancia, había mucha, como que bueno, las cosas son de esta manera y ya no van a ocurrir de otra manera. Y quizás faltó decirle, oye, hay enemigos poderosos que pueden atentar incluso contra la vida de las personas y atentaron contra el líder de este grupo. Bueno, claro que sí. Y la verdad es que pues sigue siendo una figura que todavía, luego de tantos años, Rafael, estamos hablando de cuántos años, hoy estamos 2024, o sea, fue en 1971, Sí, exacto. hace 53 años. 53 años y todavía hay un grupo importante en, en Veraguas que sale a recordarlo. Así que gracias por presentarnos otro perfil. Yo Claro pienso, que sí. Magdiel, yo pienso que es interesante que la Iglesia Católica, sus máximos prelados, las autoridades nuevas que tienen que ver con la Procuraduría de la Nación, con el Instituto de Medicina Legal, los mismos profesionales resuelvan esto rápido. O sea, encuentren
los huesos, entre los huesos que están guardados allí, que de los que es custodia del Instituto de Medicina Legal, y que le hagan un entierro digno al padre Gallego, y que si la iglesia cree con sus reglas que hay que beatificarlo, que se le beatifique. Pero yo pienso que es una persona que con un sufrimiento tan grande y que todavía sigue ese sufrimiento. Yo no sé si dije, pero su hermana, una de sus hermanas, porque ellos eran creo que 11 hermanos, una de sus hermanas se ha venido a vivir a Panamá justamente para darle seguimiento a esto. Yo creo que eso también dice mucho y todos los panameños de bien debemos colaborar, debemos hacer nuestro esfuerzo, como yo quiero hacerlo en este momento, para que la iglesia de una vez por todas y el gobierno se pongan de acuerdo y encuentren esos huesos que hoy con los exámenes de ADN no es tan difícil encontrarlos y hacerle un sepelio digno al padre Gallego. Bueno, por ahora nos vamos con esto, Rafael, y nos quedamos con ese mensaje y ojalá que sí, de esos perfiles que aunque no están con nosotros, siguen vivos en la memoria Sí, colectiva es correcto. y siguen pues dejándonos con su legado ese caminar o ese camino por seguir y seguir pues por supuesto trabajando por un mejor Panamá. Como siempre, muy agradecido por todas esas anécdotas y esos perfiles que nos compartes cada lunes, Rafael Candanedo, catedrático, periodista, miembro también de la Academia Panameña de la Lengua. Aquí estaremos, si Dios lo permite, la próxima semana con un perfil nuevo. Sí, fuerte abrazo, Magdiel, y saludos a tus oyentes. Claro que sí, nosotros nos vamos a pues algo más de buena música y al cambio comercial y a la vuelta. Venimos con nuestros siguientes invitados. No se vaya, esto es Relax. Relax con Magdiel Torres.